No son pocos los que piensen que el cómic y el auténtico no ven arte. Historietes crea como una combinación de palabras y imágenes que tienen al libro como formato de edición principal y a las revistas gráficas y los periódicos como medio de difusión habitual. El cómic asturiano tiene ya más de un siglo de historia. Nace en 1889 una comedia gijonesa con un autor, Pepe Prendes, que fai lo que se puede considerar un juego de viñetes, de 4 viñetes en asturiano. Entonces sigue un poco el padre del cómic asturiano, que todavía bebe un poquillín del romanticismo. Después ya vamos pasando al siglo XX y ahí ya hay grandes maestros como Alfredo Truán o Marola, que lo que faen es un poco beber del modernismo, del art déco y del minimalismo. En esa época los autores asturianos beben de todas las influencias europeas y culturales. Llega la gran estroza con la guerra civil y todos esos autores que beben de la cultura queden un poquillín oscurecidos y vuelven a un estilo mucho más general y mucho más grueso, ya sin ninguna innovación. Aparecen también grandes maestros en esta época de posguerra, como ya Alfonso y el Osús Pinón y Telva, personajes perconocidos y yo creo que son los más conocidos en Asturias del cómic hasta anguaño. Y también tenemos la figura de Adolfo García y el sos Xuanón y la familia Fariñones, que un poco sirven de puente entre lo que lle el costumismo y lo que lle los autores nuevos del surdimiento, que aparecen a partir de los años 80, utilicen la lengua asturiana da fechu y ya aparecen los primeros cómics con bocadiello y que no son solamente de tema rural, sino urbano, ciencia ficción, misterio, terror. En ellos hay grandes autores, Apaedia por primera vez Neto, Alberto Álvarez Peña, Gaspar Meana también entaman esta dómina, Miguel Solís Santos, entre otros muchos. Bien después una etapa pequeñina con lo que se llama Cactus Comic un poco, Igor Medio, Javier Rodríguez, entre otros, Germán García, que triunfen en Asturias y también fuera de les nuestras fronteras. La familia Castañón es un ejemplo per claro. Y ya para terminar llegamos a los nombres nuevos, entre los que están La Fuente, por ejemplo. También hay nombres de mujeres como Mariluz Pontón o Marta Fernández y los más mozos, pero también muy buenos, una cantera maravillosa, entre los que está Alfonso Zapico, que son el futuro ahora mismo del cómic asturiano. Alfredo Truán a Igor Medio, los nombres de dibujantes de historietes en Asturias son muchos y abarcan estilos bien extremados, que van desde los populares Pinón, Telva y Pinín de Alfonso Iglesias hasta la crónica de Lodegundo de Gaspar Meana. Los hermanos de la Fuente, Adolfo Álvarez Builla, Isaac del Rivero, Ruma Barbero, Neto, Javier Rodríguez y Sergio Vances son otras firmes asentadas en el mundo del cómic. Entre los dibujantes de historietes más mozos que hay en este momento en Asturias, Alfonso Zapico llamó la atención después de que uno de los sus cómics fuera considerado el mejor álbum de carácter histórico en el año 2006. Con este reconocimiento, la editorial suiza Paquet decidió editar este y los siguientes trabajos de Zapico, que ahora presenta con Café Budapest la historia de un violinista judío que en 1948 viajó desde Hungría a Palestina. Bueno, pues Café Budapest y una novela gráfica que aunque tiene como trasfondo histórico una etapa histórica real, que es el desmantelamiento del Estado de Palestina en dos, el reparto de la creación del Estado de Israel, ese periodo histórico de la posguerra, de los inmigrantes que viven de Europa del Este a Palestina, y pues esa historia real del conflicto que empieza y que continúa hasta hoy con las consecuencias
secuencias trágicas que todos conocemos, pues mezclase con las historias personales de otros personajes que son pequeñinos en comparación con el fondo, pero muy grandes en comparación con la historia personal que cuenta el álbum y que te centra en estos personajes del Café Budapest, que viven allí y donde se desarrollen sus pequeñas historias. Lo que lleve el Café Budapest, que ahora se llama novela gráfica porque tiene un formato diferente al de los tradicionales tebeos, y hablando ya del cómic en general, sí que es verdad que muchas veces se lo considera el hermano pequeño o el hermano feu de la literatura o el cine, pero bien es verdad que el cómic en sí mama mucho del cine y de la literatura, igual que el cine se hace a base de cómics y todo se retroalimenta unos sobre otros, y el cómic yo creo que el valor que tiene y que yo doy la capacidad que tiene igual para entretener que para educar, que para contar una historia y para hacer reflexionar, para hacer crujir un poco mentes que a veces inquietudes que no percibes y historias que no te das cuenta que existen y que les tienes al lado. Para eso vale el TVO, y un medio de comunicación muy válido y además muy ágil por lo visual que lleva.